este vídeo vamos a hablar de diferentes herramientas que podemos utilizar para analizar el entorno general. El objetivo de estas herramientas es analizar los factores externos que escapan al control de la empresa. Así se trata de identificar las influencias positivas en forma de oportunidades o negativas en forma de amenazas que ejercen distintos factores sobre el éxito de la empresa y ayudar de esta manera a decidir la respuesta más adecuada en cada caso. De aquí la importancia del estudio de estas herramientas. Concretamente vamos a explicar tres herramientas para análisis del entorno general: el diamante de Porter, el perfil estratégico del entorno general y el método de los escenarios. Vamos a empezar por el diamante de Porter. En el diamante de Porter se va a partir del supuesto de que existen razones por las que las empresas de unos países son más competitivas que las de otros. La importancia de esta herramienta radica, por tanto, en analizar cómo influye la pertenencia a un país y a una industria de ese país en la obtención de una ventaja competitiva. Y para llevar a cabo ese análisis vamos a tener en cuenta cómo influyen una serie de factores que vamos a tratar a continuación. En primer lugar, tenemos la dotación de los factores, que se refiere a la dotación de factores productivos relevantes, como por ejemplo la mano de obra especializada, la infraestructura especializada o la base científica. Son especializados y por tanto escasos y difíciles de imitar en otros países o regiones. Requieren de una inversión sostenida para crearlos y por tanto son difíciles de crear en un país. En cuanto a las condiciones de la demanda, se refieren a las señales claras y tempranas de las necesidades de los compradores. Los compradores son exigentes y están informados, presionando para innovar y mejorar. Es importante porque los compradores nacionales pueden influir en las necesidades y gustos de los compradores de otros países o regiones. El siguiente factor son los sectores afines y auxiliares. Se refiere a la existencia de sectores auxiliares o proveedores internacionalmente competitivos en ese país o región. Además, se refiere a la existencia de sectores afines competitivos con los que se van a establecer colaboraciones o relaciones comerciales. Por último, otro factor básico es la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, que se refiere a la presencia de competidores nacionales fuertes, ya que una rivalidad competitiva fuerte estimula a mejorar continuamente. La consideración del diamante de Porter tiene distintos usos. A escala nacional propone llevar a cabo políticas que fomenten la ventaja competitiva de las industrias, la competencia interna frente a la protección externa. A escala regional sugiere potenciar los distritos industriales y a nivel empresa ayuda a identificar cómo se pueden utilizar las ventajas competitivas nacionales para generar ventajas competitivas frente a competidores externos. Como ejemplos de aplicaciones que podemos encontrar tenemos el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, que ordena a los países según su puesto en el ranking de competitividad. Igualmente tenemos la misma aplicación a nivel de regiones de España en el informe de la competitividad regional en España. La siguiente herramienta para el análisis del entorno general que vamos a estudiar es el perfil estratégico del entorno. El objetivo es analizar qué variables tienen y van a tener un impacto significativo, tanto positivo como negativo, en los resultados de la empresa. La elaboración del perfil ayuda a conocer las características del entorno y requiere primero definir los límites geográficos en los que se va a desarrollar la actividad. Estos límites hacen referencia al nivel de análisis, que podría ser mundial, regional, nacional o local. Después de definir los límites, pasaríamos a determinar las dimensiones del entorno y luego identificar aquellas variables o factores clave de cada dimensión, es decir, aquellos que tienen un impacto significativo sobre la estrategia de la empresa. Una vez definidos los límites e identificadas las variables, estaremos en condiciones de elaborar el perfil estratégico. Para determinar las dimensiones del entorno utilizaremos el análisis Pestel, en el que diferentes dimensiones son consideradas en cuanto a sus efectos sobre la actividad de la empresa. En primer lugar,
tendríamos la dimensión política, en la que estudiaremos la estabilidad gubernamental, las políticas generales de la administración pública. En segundo lugar, tenemos la dimensión económica, donde abordamos indicadores macroeconómicos relevantes, tales como el crecimiento del PIB, la inflación, el desempleo, entre otros. También nos interesan variables socioculturales, que incluyen las creencias, valores, actitudes, formas de vida, conflictividad social o el nivel de educación. Y en cuarto lugar, también interesa conocer la dimensión tecnológica, que se refiere al marco científico y tecnológico. La dimensión ecológica tendría en cuenta la sostenibilidad de la actividad empresarial y la preservación del medio ambiente. Y por último, tendríamos la dimensión legal, puesto que las administraciones públicas desarrollan marcos legales que regulan determinadas prácticas y actividades empresariales. Por ejemplo, podría ser la legislación sobre riesgos laborales. Por mucho que se limite el análisis, el número de variables a incluir puede ser muy elevado. Por ello, debemos de tener en cuenta la selección de las variables o factores claves que se deben considerar en el análisis del entorno general. Para esta selección podemos tener en cuenta dos aspectos: la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto en la empresa, si esta variable se presenta. De acuerdo con este criterio, las variables clave serían aquellas que tienen un valor alto en ambos aspectos, la parte superior derecha que estamos viendo en la figura. Por otro lado, las más peligrosas son las que tienen baja probabilidad de ocurrir y alto impacto, porque pueden pasar desapercibidas para los directivos y si se presentan pueden poner en riesgo a la empresa. Una vez identificados los factores clave para representar el perfil estratégico, ubicaremos dichos factores en las filas de una tabla y definiremos una serie de columnas para poder valorar el impacto de cada factor en la empresa. Por ejemplo, a través de una escala del 1 al 5, donde el 1 sería el impacto más negativo y el 5 el más positivo en la estrategia de la empresa y por tanto en sus resultados. De esta manera se podrán identificar las oportunidades en los picos que quedan a la derecha y las amenazas en los picos que quedan a la izquierda. En esta diapositiva se ilustra lo que puede representar el perfil estratégico del entorno que afecta a alguna empresa determinada. Si observamos a las dimensiones nos hacemos una idea de posibles variables de interés. No es una relación exhaustiva, simplemente sirve a modo de ejemplo. La última herramienta que vamos a estudiar para el análisis del entorno general es el método de los escenarios, que va a tratar de cumplir el objetivo de investigar la situación que en el futuro va a afectar a la empresa. Esto puede resultar de gran interés para la actividad de la empresa y por tanto para su estrategia. Para dar una explicación del método de los escenarios, primero definiremos lo que entendemos por escenario. Un escenario es una descripción de las circunstancias, condiciones o acontecimientos que pueden representar la situación del entorno en un momento futuro del tiempo. La construcción de un escenario requiere de un análisis racional, no bastaría con la capacidad visionaria de un experto. Por ello, contamos con un proceso para aplicar el método de los escenarios, que consiste en distintas fases que se describen a continuación. En primer lugar, se define el horizonte temporal. También se decide sobre los negocios que se van a incluir y las variables clave de decisión. A continuación se identifican los principales grupos de interés, sus roles actuales y posición de poder. En una tercera fase se trata de identificar las tendencias actuales y los factores clave del entorno que pueden influir. Luego se identifican los factores de incertidumbre, se construyen 2 o 3 escenarios alternativos, se valora la consistencia interna y verosimilitud de esos escenarios, luego se analiza la dinámica de los escenarios anticipando las acciones de los agentes y por último se formulan alternativas estratégicas. En las clases se podrá ilustrar este método con ejemplos y diferentes actividades. Para terminar, ofrecemos una serie de puntos clave a modo de conclusiones sobre el método de los escenarios. En primer lugar, es más importante a medida que sea tener una visión a largo plazo de la estrategia, que exista un número limitado de factores claves que afecten a la estrategia y que se dé un elevado grado de incertidumbre acerca de las influencias de los factores clave.